the sinner? Would you be the preacher? Would you be my the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Mi nombre es David y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal. Bien, en esta ocasión os voy a enseñar ni más ni menos que cómo ejecutar un programa diseñado para Windows en un sistema operativo de Mac, es decir, un Mac OS o alguna versión anterior. En mi caso, yo lo voy a ejecutar en un MacBook Air con la última versión de macOS, la macOS 10.14.1, es decir, la última versión estable que existe en este momento. Y lo voy a hacer a través de unos programas que os voy a dejar en la descripción, pero que os voy a enseñar también sus páginas oficiales para que lo podáis descargar vosotros. Así que bueno, nos tenemos que ir a Google Chrome para empezar. Y el programa más importante y digamos único que vamos a utilizar para este proceso es el llamado Wine. Es el que, como dice aquí, va a ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, BSD, Solaris y macOS o antiguos Mac. Y bueno, en su página oficial, ¿qué observamos? Pues observamos su versión estable y su versión de desarrollo. En la versión de desarrollo, es decir, la inestable, por decirlo de otra manera, con funciones más modernas y más experimentales, es la 3.21, aunque yo os voy a recomendar descargaros la Wine 3.0.3, que es la más estable y la que seguramente no os va a dar ningún error. Así que nada, la descargamos. Yo como ya la he descargado, pues no la voy a volver a descargar. Y ejecutamos su instalación. Y aquí, como veréis, tengo un archivo .exe que si lo intento abrir, bueno, yo lo tengo abierto aquí, que se me abra con el de un archiver, que es un extractor de archivos, que se me abre. Bueno, le puedo dar a extraer, pero me dice que no se ha podido extraer y tampoco, por supuesto, ejecutar. Bueno, está por defecto ya que utilice ese programa, pero ya os digo yo, os puedo asegurar que el macOS no ejecuta aplicaciones.exe como hacen los sistemas operativos de Windows. Así que, ¿qué vamos a hacer con la aplicación ya instalada en nuestro macOS? O si tenéis Linux o si tenéis otro sistema operativo, el que sea, le tenéis que dar a abrir con de un archiver, ¿no? Le dais a otra. Y bueno, aquí en aplicaciones o en Linux, pues si tenéis el sistema operativo instalado, pues será otra interfaz gráfica distinta. Lo que tendréis que hacer será seleccionar la aplicación en la que queréis abrir el programa. Y en esta ocasión es OneStable. Le damos a clic en su icono. No hace falta que le demos a abrir siempre, aunque le podemos dar. Y le damos a abrir. Y ya está aquí. Como lo podéis ver, es el CCleaner Free, diseñado para Windows 7 y ejecutado en un Mac OS, o sea, con todas sus funciones de limpieza, de registros, de herramientas. Como podéis ver, pues está todo funcionando y se puede ejecutar cualquier función. Le podemos dar a escanear para problemas, que lo encuentra como lo haría en cualquier sistema operativo Windows. Aunque bueno, sinceramente yo no recomiendo tener este programa en Windows 10 o Windows 7, ya que la propia Microsoft, creadora de Windows 10 y la que mejor sabe lo que le conviene a su sistema operativo, ha recomendado pues no utilizar este tipo de programas de optimización, tanto como CCleaner como cualquier otro que hay miles y miles, hay un montón de programas, no utilizarlos. De hecho, Windows 10 ya tiene sus propios programas o herramientas de optimización del propio sistema operativo, que os podré enseñar en otro vídeo si estáis interesados, si me lo dejáis en los comentarios. Pero bueno, ya os digo, pues este no lo instaléis, pero bueno, ha sido algo pues para probar un programa y para que veáis que sí que funciona. Bueno, aquí ha salido una pantalla verde. Se ha bugueado, por así decirlo, pero bueno, no pasa nada. Simplemente le tenéis que dar otra vez todo el proceso de abrir. Vamos a OneStable. Y ya está, y veréis que el programa funciona de nuevo, como siempre. Bueno, por último, os vengo a comentar otro programa distinto a Wine, muy parecido y muy relacionado, que lo que va a hacer es que
también podríamos ejecutar nuevos programas de Windows en macOS, pero sin tener el ejecutable. ¿Y este programa cuál es? Wine Butler. Bueno, con 2 T's, perdón. Lo podéis buscar ahí en Google. Y de nuevo, pues este programa tiene 2 versiones, la 2.0, más desarrollada con nuevas funciones, pero experimentales y con algunos errores, así que no os la recomiendo, recomiendo la versión estable, que es la que yo tengo descargada, así que no la voy a descargar e instalar, simplemente me voy a mis programas y aquí pues ya la puedo ejecutar, Wine Butler, para que veáis un poco la interfaz gráfica. Y aquí, como podéis observar, pues ya están preparados aquí distintos navegadores, distintas aplicaciones conocidas como la VLC. Bueno, aunque VLC pues también está disponible para macOS nativamente, así que no haría falta instalarlo a través de aquí. Lo mismo pasa con uTorrent, a ver si podéis instalar el 7-zip o cualquier otro programa. Incluso la suite de Office de Microsoft también está por aquí disponible. O sea que tiene una multitud de opciones muy grande. Y aquí pues deberíais darle a instalar. Guardaríais el programa donde quisierais básicamente. Y ahí pues os empiezan a crear los archivos correspondientes al programa y a su ejecución. Y después ya pues lo podréis ejecutar como hemos hecho ahora con el CCleaner. Así que nada, espero que os haya gustado también este vídeo sobre cómo ejecutar aplicaciones Windows en macOS. Última cosa antes de acabar el vídeo. En la aplicación de Wine Butler, si la ejecutáis de nuevo, tenemos otra opción, aparte de instalar estos programas predefinidos aquí. Irnos a funciones avanzadas y aquí, aparte de ejecutar un programa, también instalarlo para que se nos quede ahí pues indefinidamente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues en este caso sería seleccionar el archivo, lo seleccionaríamos, aquí esta opción es para ejecutarlo y esta lo que hace es copiar todos los archivos en una carpeta del ordenador donde podré ejecutarlo ya. Aquí ejecutaría la versión para la que ha sido diseñado. Bueno, si ha sido Windows 10 o para Windows 8, pues tenéis que poner para Windows 7. O si ha sido para Windows 7, pues evidentemente para Windows 7. Si es para una versión anterior, pues elegís una anterior. Debéis de darle ahí. Estas opciones las podéis dejar como marcadas. Estas son más opciones que tiene el programa, pero bueno, eso no hace falta tocarlo. Y esto os recomiendo ponerlo, ya que incluye la aplicación de Wine, así que el usuario pues no tiene que instalarla como dice ahí. Le podéis dar a instalar y sencillamente se os instalaría el programa CCleaner en esta carpeta y lo tendríais instalado en vuestro ordenador para poder ejecutarlo. Así que nada, ahora sí que sí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os sea muy útil para tener todos los programas que queráis de Windows en macOS. Y nada, dejad un like si os ha gustado, un comentario, si queréis nuevos tipos de más vídeos de este estilo o de otro estilo también. Así que nada, dejádmelo todo en los comentarios, un like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en los próximos vídeos.